Antes de continuar con mejoras en la base de datos, vamos a hacer mejoras en la interfaz. En concreto, vamos a mejorar facturas porque es donde más estamos trabajando, es la tabla principal además, y en este caso vamos a mejorar la rejilla y también el formulario de facturas. ¿Qué vamos a hacer en la rejilla? Pues vamos a ir ajustando qué columnas queremos dejar, porque ahora mismo hay muchas columnas, ocupan mucho espacio y algunas de ellas no tienen tanta importancia. Por ejemplo, este código es un número interno, no interesa que esté viéndose aquí. El número de factura y el año los tenemos en el número de factura editado, por lo tanto, como extraer esta columna sería suficiente. Y luego estaría la columna fecha, que también la dejaríamos, así como la del cliente. Exento podría ser una columna que movamos, que esté a la derecha o a la izquierda de cobrada. Y luego, por ejemplo, si dejamos base, IVA, retención y total, podríamos esconder también los porcentajes. Vamos a hacer esto primero y luego en los formularios lo que vamos a hacer es líneas que sea lo que se vea por defecto como primera pestaña. Estos campos de totales los vamos a poner en el pie para que ocupen menos espacio. Incluso esta pestaña puede desaparecer porque exento y cobrada podemos ponerlo bien en el pie o bien en la cabecera, y de la cabecera también podemos ocultar este dato que es interno, y el número de factura si lo dejaremos, el año por ejemplo lo podemos ocultar, y el número de factura editado también, porque aquí el año y la fecha, digamos, lo del año lo tenemos en la fecha y el número de factura sí que vamos a dejarlo porque puede ser algo que el usuario necesite editar. Así que vamos a hacer esas mejoras. Salgo de ejecución, entro en edición y voy a ir aquí a facturas. Hay tres carpetas. La carpeta de este color es la que representa la interfaz, es decir, objetos que tienen interfaz visual, como formularios, rejillas. La carpeta amarilla es la que contiene objetos también relacionados con esta tabla de facturas, pero que no tienen interfaz visual, por ejemplo, búsquedas, localizadores, procesos. Y luego en la carpeta verde lo que encontramos es la parte de acciones y menús, es decir, opciones que aparecen en toolbars o en acciones de menú, en botones, etc. Entonces, en este caso vamos a ir a la rejilla de facturas. Podemos tener tantas rejillas como queramos, en este caso solo hay una, pero yo puedo duplicarla o crear nuevas rejillas de forma muy sencilla. Lo que vamos a hacer era ocultar determinadas columnas. Decíamos que el ID, este código interno, lo vamos a quitar. El número de factura también, porque estaba incluido en el número de factura de edición, por lo tanto lo vamos a quitar. El año tampoco, porque ya lo vemos en la fecha, lo vamos a quitar. Podríamos dejarlo si queremos, no hay mayor problema, pero en principio yo creo que no merece la pena. Cuanta menos información hay en pantalla, mejor cognitivamente para los usuarios. El número de factura, lo que vamos a hacer es cambiarle este texto para que se vea simplemente el número de factura, y la podemos alinear a la derecha o a la izquierda, eso ya como queramos. Yo creo que incluso puede quedar mejor alineado a la derecha. Y podríamos poner el campo número de factura antes de la fecha. Eso ya es cuestión de gustos, yo creo. Tenemos el cliente. El campo exento vamos a llevarlo a la derecha con cobrada. Incluso este campo yo creo que es demasiado grande. Es decir, si lo miramos ocupa demasiado espacio. Podríamos ponerlo de 60 a lo mejor. Y el de cobrada también, con 60 puede ser suficiente. Y luego los campos porcentaje de retención y porcentaje de IVA también los podemos eliminar. Entonces nos queda una rejilla mucho más sencilla, simplemente ejecuto, y si ahora vamos a facturas, bueno, pues yo creo que queda mucho más sencilla. Vamos a dejar un poco más de espacio aquí en el número de factura y todo lo demás parece que está bien. Vemos que tenemos aquí los totales y vamos a aprender cómo podemos en una rejilla poner totales, y de hecho vamos a calcular aquí que debajo de la primera columna, que en este caso es la de fecha, nos ponga el número de elementos que hay. Entonces, bueno, lo primero aquí en el número de factura vamos a ponerlo de 120, y en la primera columna decíamos que íbamos a poner totales. Hay que tener en cuenta que la rejilla como tal, si yo entro en la rejilla tengo las propiedades de la rejilla. Cuando entro en una columna veo las propiedades, hago clic y veo las propiedades de la columna. Si quiero volver a la de la rejilla, tengo botón derecho, editar objeto padre. Entonces aquí veo las propiedades de la rejilla, entre ellas
cuál es el formulario de alta, modificación y baja. Esto es interesante porque esto lo hace por defecto, pero yo puedo quitar, por ejemplo, si no quiero permitir dar bajas, pues quito el formulario de baja. O puedo quitar el formulario de alta, lo que yo quiera hacer. Y aquí, bueno, pues hay diferentes propiedades, no vamos a entrar al detalle de cada una de ellas, pero sí podemos decirle si hay pie activo o no y el alto del pie, porque los totales, lógicamente, van en el pie. Entonces, lo que vamos a hacer es que en esta primera columna, en el pie, le vamos a decir qué queremos calcular. ¿En tipo de contenido? Sin contenido hasta ahora, no. Queremos que, podría ser súmame lo que hay en la columna, o una fórmula absoluta numérica. En este caso voy a coger una fórmula absoluta numérica, también hay fórmula acumulable y fórmula acumulable en tercer plano. La fórmula acumulable en tercer plano es lo que más se utiliza. ¿Por qué? Porque si utilizo la suma acumulada y tengo 1.000.000 de registros, obligo a que tenga que recibir el ejecutor ese millón de registros y leerlos y sumarlos. Mientras que si le digo fórmula acumulable en tercer plano, que sería poner este dato y aquí en el contenido del pie le digo cuál es el dato a sumar, por ejemplo, podría ser el total de la factura o un cálculo incluso que hiciésemos aquí. Lo importante es que al hacerlo en tercer plano lo hace el servidor, por lo tanto no es necesario enviar la información, es muchísimo más rápido y esto permite hacer cálculos realmente súper rápidos. Ahora, en este caso lo que quiero es el número de elementos y eso ya hay una fórmula que me lo da. Entonces digo fórmula absoluta numérica, 0 decimales, el formato numérico local o moneda, local sirve, es formato de separador de miles, si lleva decimales, en este caso no los lleva. ¿Y cuál es el contenido? Bueno, pues tenemos un botón aquí que son variables de sistema, que son valores que están siempre. Cuando estamos, por ejemplo, con una lista, pues tenemos el valor del list size, syslist size, tamaño de la lista o posición del elemento en la lista, para impresión, el número de página, si soy supervisor o no, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes valores. En este caso, el syslist size es el que me devuelve el número de elementos de la lista. Simplemente con esto, cuando yo ejecuto, pues ya veremos aquí, en las facturas, el número, que lo he dejado a la izquierda, podría ponerlo a la derecha, eso ya es cuestión de gustos, ¿vale? Como queramos. Si yo filtrase o quitase, por ejemplo, puedo quitar algún elemento de la lista, vemos que aquí ya me pone el 7, recalcula los totales, esto siempre en tiempo real. Luego, más adelante, haremos un repaso a todas las opciones que nos dan las rejillas, a nivel de filtrados, etc.